Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe la tardanza, pero ya andábamos corriendo con el tráfico. Buenas noches, no hay pena. Solo andábamos un tanto con la incertidumbre si iba a haber clase. Pero qué bueno que ya están acá. Solo les quería comentar de que hoy la licenciada no les va a poder dar clases, pero yo la voy a apoyar para que por lo menos platiquemos sobre unos temas para que el día siguiente la licenciada pueda reforzar los temas. Igualmente, todo lo que platiquemos acá y lo que platique la licenciada, yo les voy a compartir un resumen. Igualmente se les va a compartir las diapositivas como se les había comentado a la licenciada. Excelente, excelente. Entonces, estamos en la jugada. Gracias. Y también para comentarles de que en el grupo de la sección les voy a compartir el link del grupo para que así no haya incertidumbre o haya otras dudas. Lo puede compartir también por aquí. Muy buenas noches. Así, Gracias. Por favor, gracias. no tenga pena. Entonces, hoy vamos a platicar sobre los sujetos del derecho internacional público. ¿Ustedes saben o tienen alguna definición o más o menos tienen una idea qué son los sujetos del derecho internacional público? Los estados, Ajá, La corte internacional, ¿no? sí, Las instancias internacionales serían el sujeto activo ajá, que dan las instrucciones o estandarizan las prácticas o establecen los convenios. Y los estados miembros serían el sujeto pasivo. sí, así es. Antes de empezar con la definición de los sujetos internacionales públicos, vamos a mencionar las escuelas. Empezaremos con las... empezaremos con la escuela clásica. Dice que la escuela clásica es la más antigua y sostiene que los estados son sujetos del derecho internacional público, pero esta ignora la existencia de organismos internacionales y esta actualmente se encuentra alejada de la realidad. Vamos a seguir con la escuela positiva. ¿Alguien más o menos sabe qué es la escuela positiva o tiene la idea? Buenas noches, licenciado. Esta sostiene que el único sujeto del derecho internacional público es el individuo. Ajá. Dice que esta sostiene que el único sujeto de derecho internacional público es el individuo. ¿Por qué? Porque el Estado es una ficción legal, porque actúa por medio de agrupaciones sociales y porque el receptor final de las manifestaciones del derecho son los individuos. Y la última escuela sería la contemporánea o ecléctica. Dice que esta combina las dos anteriores,
porque establece que el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional público, pero también son los organismos internacionales y en caso bien determinado los individuos. ¿Alguien sabe cómo se clasifica ¿alguien sabe la clasificación de los derechos internacionales públicos? Decime. Rick, solo, perdón, ¿me podría repetir la segunda escuela? La positivista. Esta es la que sostiene que los únicos sujetos del derecho internacional público es el individuo. ¿Por qué? Porque esta dice que el Estado es una ficción legal, porque actúa mediante agrupaciones sociales y porque el receptor final son las manifestaciones del derecho. ¿Alguien sabe cómo se clasifica los sujetos del derecho internacional público? Sujetos de derecho, sujetos ordinarios, sujetos activos. Dice que se clasifica por, la primera clasificación son por sus acciones. Y esta se divide por sujeto de derecho, que son aquellos que el derecho internacional concede un derecho de acción ante un tribunal internacional. De ahí su segunda clasificación son los sujetos de deber. Esta responde a infracciones cometidas por los sujetos de derecho. Su siguiente clasificación es por admisión. Esta se divide por ordinarios, porque estas desde su origen fueron reconocidos como estados admitidos. De ahí su siguiente clasificación es por su actividad, que se divide en activo y pasivo. Los activos son los que cooperan en la creación de las fuentes de derecho y obligaciones. Y los pasivos, estos no crean fuente de derecho y de obligación. La siguiente clasificación es por su duración. Estas se dividen en transitorios y permanentes. Dice que los transitorios son aquellos cuya situación jurídica internacional es temporal. Por ejemplo, grupos insurgentes o grupos beligerantes. La siguiente subclasificación son por su existencia.
que se dividen en aparentes y reales. Los aparentes. Los aparentes son cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de soberanía, pero pasa todo por sus fines. Y reales. Aquellos son los adoptados sin ninguna discusión. Ahora vamos a hablar sobre los individuos de derecho internacional público. Vamos a empezar a hablar por los estados. ¿Alguien tiene una definición de qué es un estado? De manera genérica podríamos mencionar que el Estado se conforma por el suelo, el aire, su población, su gobierno, Ajá. y está posicionado geográficamente en alguna región del mundo, de la Tierra. Yo lo veo como un concepto político, una forma de organización social. Ajá. Dice que el Estado es un sujeto que al mismo tiempo es sujeto de derechos y obligaciones. Es originario o admitido, activo o permanente, con capacidad plena y real. Estos elementos solo los estados los pueden tener. Otro sujeto de derecho internacional público son los organismos internacionales. ¿Alguien sabe por qué son los organismos internacionales sujetos de derecho internacional público? Porque tienen derechos y obligaciones. Ajá. También tienen personalidad pública, Lick. Ajá. También porque tienen capacidad para contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles. Ajá. Así es, pero les faltó uno. Dice que porque los organismos tienen el Consejo de Seguridad que imponen sanciones de alcance internacional y pueden tomar acciones internacionales. Entonces, los organismos son sujetos de derecho internacional público porque, una, tienen derechos y obligaciones internacionales, por consiguiente, tienen personalidad internacional. Dos, porque tienen capacidad de contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles, así como entablar procesos legales. Y tres, porque el Consejo de Seguridad que impone sanciones de alcance internacional puede tomar acciones internacionales.
Ahora vamos a hablar sobre el individuo. ¿Alguien sabe la definición o tiene más o menos el conocimiento? Son sujetos de derecho internacional. Ajá. El individuo es cualquier ente. Ajá. Es un derecho en el ámbito internacional y a dicho efecto entendemos que los contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales sobre derechos humanos, civiles y políticos, sociales y culturales podrán acudir a los foros internacionales para hacer valer sus derechos. También se ha puesto al individuo como deberes internacionales, por los cuales deben asumir responsabilidad internacional por los delitos que cometen en el ámbito de derecho internacional público. Ahora vamos a hablar sobre derechos humanos. ¿Alguien tiene una definición qué son los derechos humanos? ¿Son las facultades propias que todo ente humano tiene por el hecho de ser, licenciado? Ajá. ¿Alguien más? Son normas que indican los derechos mínimos que tiene la persona humana a nivel mundial y también sus responsabilidades. Ajá. ¿Alguien más? Los derechos inherentes a la persona. Derechos y libertades para el disfrute de la vida humana puede ser también. Sí. Todos están correctos. Entonces dice que los derechos humanos son facultades propias que todo ente humano tiene por el hecho de ser humano. Dice que los derechos subjetivos inherentes a la persona humana en el entendido que ella posee personalidad. Dice que los derechos nacen junto con la persona humana y lo acompañan en toda la trayectoria y de la existencia del hombre. Y son llamados derechos de hombre en género singular y no derechos de los hombres o derechos de ciertos grupos.
Entonces, y nos quedaremos el día de hoy, compañeros, y disculpen la tardanza. Y de igual manera, les voy a compartir un resumen sobre esto y sobre las clases anteriores que hemos visto con la licenciada. Y desde ya, ¿Perdón? Y desde ya, Diego, tienes activado tu micro. desde ya les pido una disculpa porque la licenciada no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero el día siguiente ya va a compartir con nosotros. Y en el grupo, como les dije, en el grupo de WhatsApp les voy a compartir el link para que no haya ni una pérdida de información, y todo lo que ha compartido ella en Classroom se los voy a compartir de igual manera en el grupo de WhatsApp. Lick, perdone la molestia. ¿Será que podría compartir el link del grupo aquí en el chat de Meet, por favor, para poder unirnos los que no estamos todavía en el grupo? Ah, bueno, ahorita se los voy a compartir. Gracias, muy amable. Por favor, gracias. Ahí estamos, Lick. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.